gente, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Sí, como está en el título, es un video resubido porque al parecer cuando se subió a YouTube se subió sin audio. Porque pues cosas que batipasan que no deberían batipasar. Y sí, voy a hablarles sobre todos los Batman, live action y de otros medios. Más que todos los más comunes o las interpretaciones más comunes. El Batman Day se celebra desde el 2014, que se cumplieron 75 años desde la primera aparición de Batman en Detective Comics número 29. Y esto se hace desde 2014 celebrando al grandísimo Batman. Y es todos los 16 de septiembre de cada año. ¿Y por qué se hizo? Puesto que coincidió con una Comic Con de San Diego, así que desde ahí se quedó esa fecha. A ver, hay diferentes interpretaciones del hombre murciélago, que es el alter ego de Bruce Wayne, huérfano, millonario, empresario, benefactor de Ciudad Gótica, persona respetada, cuyos padres fueron asesinados al salir, depende de la versión, de un teatro, de ver una obra o de ver la película El Zorro. Así que la versión más común es que salgan de ver El Zorro. Y es un personaje que ha impactado mucho, tanto en la historia de los cómics como en la cultura pop. ¿Quién no conoce a Batman? Todo el mundo ve el logo y alguno de los logos sí sabe que es el logo de Batman. Aunque no hay que mentir, el clásico, el más conocido, es el óvalo amarillo con el murciélago negro. Y Batman ha tenido diferentes interpretaciones, tal como lo mencioné, y hablaré de ellas pues cronológicamente. Así que toca hablar de Adam West, ese Batman bonachón que se referían a él como el caballero de la luz, porque era demasiado alegre, transmitía esperanza y fue la primera versión conocida y duradera en live action del personaje. Iba acompañado con Robin, estuvo Gatúbela, Batichica, el Guasón, el Pingüino, Acertijo, hubo una versión de Mr. Freeze, tuvimos a Ramatut, tuvimos varios personajes, varios villanos menores, pero es una serie que marcó en la esencia el personaje, rompió totalmente el paradigma con el que fue creado en los cómics, pero sirvió para potenciar al personaje en la cultura pop de ese momento y de nuestros días todavía. Cronológicamente hablando, sigue el Batman de Michael Keaton, que debo decir es uno de mis favoritos, que es de los primeros que yo recuerdo que vi, porque incluso en medio de mi niñez vi primero por televisión, obviamente, porque cuando salió esa película yo acababa de nacer, tenía un par de meses. Vi primero las películas de Keaton antes que la serie de Adam West. Al menos fue mi caso, no sé el de ustedes. Y vemos que es un Batman ya establecido, no nos muestran su origen, pero sí es un Batman más oscuro que no tiene miedo a aplicar los métodos necesarios. ¿Y por qué lo digo? Porque si tiene que tumbar a alguien de un edificio lo hace, si tiene que golpearlo y que caiga y demás. O sea, es un Batman que no tiene límites como tal. Contaba con su Alfred y hacía cosas interesantes, como con un CD grabar el discurso del Pingüino y literalmente ponerlo para dañar su candidatura. Tuvo una secuela espiritual en cómics que está en emisión, que incluso presentaron a un Robin totalmente diferente, con una historia algo interesante y demás. Siguiendo este universo lo siguieron Val Kilmer y George Clooney.
Val Kilmer estuvo en ese punto medio de mantener la oscuridad de Burton, pero lo alegre de Joel Schumacher, que al final no fue una mala película, sino que el acertijo fue prácticamente Jim Carrey. La introducción de Robin pues se cambió para que no fuera un adolescente, sino ya un joven adulto. Y después vino Batman y Robin con George Clooney, que básicamente era George Clooney haciendo de George Clooney, porque no se veía la actuación de Bruce Wayne ni de Batman. Era demasiado alegre, más alegre que Adam West, con eso se los digo todo. Pasaron los años y vino el Batman de Christian Bale con Nolan, y de verdad que fue un Batman mucho más detective, cosa que se había perdido, que aquí sí había la dualidad. Se explicó el origen básicamente de ambos, tanto de Batman como de Bruce Wayne, cosa que como mencioné previamente no se había visto, y la verdad es necesario para entender las acciones de este Batman. Una trilogía bastante exitosa, que su pico más alto fue El Caballero de la Noche, con esa increíble actuación de Heath Ledger. Le siguió, para mí, a mi parecer, mi Batman favorito, que es el de Batfleck. No solamente porque estuvo relacionado con otros personajes de DC Comics que no había pasado con las versiones anteriores, sino porque es la adaptación de el Batman animado que más me gustó ver en películas, que es el del Caballero de la Noche Regresa, que es un Batman retirado, que es un Batman que ha sufrido, que sus amistades se han retirado, ha quedado solo, y cuando Gótica lo necesita, él regresa. En este caso se enfrenta a Superman porque lo considera una amenaza, no solamente para Gótica ni Metrópolis, sino para todo el mundo. Y no neguemos que esa barbilla de trasero que tiene Ben Affleck es idéntica a la que le ponían a Batman en diferentes medios. Así que me gusta cómo pasó de ser este Batman todo sanguinario y brusco a ir agarrando un poco de esperanza. Tanto así que su objetivo era originalmente acabar con Superman. Al conocerlo más se da cuenta que, siendo un alienígena, es mucho más humano que él, y por eso quería revivirlo, y por eso fundó la Liga de la Justicia. Dato curioso, es el actor que más veces ha interpretado a Batman en el cine, pero nunca tuvo una película individual. Y no, Batman v Superman no cuenta como película individual. Y él iba a tener su película, que iba a ser de Batman, que nos trae al otro Batman, que es Robert Pattinson, que muchos lo criticamos, me incluyo. No soy un Batman inexperto, que lleva un año siendo Batman. Es mucho más detective también, mucho más que Bale, porque no depende tanto de tecnología, sino de observación, análisis y demás. Y la verdad me ha gustado. Se ha confirmado una secuela y una serie spin-off, así que hay bastante potencial para ver más de este Batman. Y se ha mencionado que quieren introducir a Robin. Vamos a ver cómo es eso. Menciones honoríficas quiero dárselas a el Batman Lego, que la verdad es una parodia de sí mismo y me encanta. Y también al Batman de Kevin Conroy. Ustedes dirán, bueno, pero es que él no interpretó a Batman físicamente. De hecho sí, hizo el Batman de Kingdom Come en el Arrowverso, en el crossover de Crisis en Tierras Infinitas. Fue una actuación breve, pero tenía la esencia de ese Batman de Kingdom Come, con un exoesqueleto que lo necesitaba para morir y que había sufrido. Y él fue la voz de Batman en versiones animadas, videojuegos y demás. Así que él fue Batman también, así que no se puede negar.
todas las diferentes presentaciones que ha tenido Batman en los medios han marcado, se han vuelto tendencia. ¿Quién no conoce a Batman? ¿Quién no conoce al Guasón? Porque un gran héroe está definido por sus aliados y por sus villanos. Y los de Batman son de los mejores, sin duda alguna. ¿Quién no conoce a Robin? ¿Quién no conoce a Nightwing, a Batichica, a Gatúbela, al Guasón o al Joker, como lo quieran llamar? Así que es un héroe que ha impactado y por eso cada 16 de septiembre es el Batman Day. Así que espero que hayan disfrutado el video, que me comenten cuáles son sus Batman favoritos, qué momentos de las películas o series fueron algo que ustedes dijeron, wow, impresionante. Porque este es un héroe oscuro y Warner aprendió eso tarde, después de que quiso meter color y luz en la película de Val Kilmer y en la de George Clooney, que todavía en la de Kilmer había esa oscuridad. Y de hecho había una escena que se eliminó, que hubiera sido brutal, donde Batman habla con un murciélago, Bruce Wayne habla con un murciélago y ella es que abraza la identidad de que él y Batman no son seres distintos, sino que son un mismo ser. Una escena brutal, cosa que ha estado haciendo de manera pues interesante el Batman de Robert Pattinson, que pasó de ser venganza a ser esperanza tras los actos terroristas del Acertijo, y cómo pasó de ser un personaje tan cómico a ser uno tan serio. Y en este caso no estoy hablando de Batman, sino del Acertijo. Un desarrollo, una interpretación de 10 de 10, sin duda alguna. Así que se nota que fue hecho con esmero y que hay un cómic de este Acertijo, creo que se llama Año Cero. No lo he leído todavía, pero sí está en mis planes para hacer alguna video opinión o video resumen y opinión. Igual sugerencias que hagan de lo que quieran que se hable, pues estoy presto a leerlas en la caja de los comentarios. Así que ya saben, no olviden suscribirse, compartir, comentar. Adiós, y dejar un buen like. Así que hasta la próxima. Hola Andrés, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo está todo? Augusto Castro, hola Augusto, David Reyes, David, ¿cómo estás, amigo?